Mamá, no vengas a pasar la Navidad aquí. Ni te acerques a nuestro apartamento. Mi esposa no te quiere. Así me escribió mi hijo Héctor por mensaje la mañana del 23 de diciembre. Las leí una vez, 2 veces, 10 veces, hasta que las letras se volvieron borrosas por las lágrimas que se agolpaban en mis ojos cansados. 73 años tengo, 73 años de vida luchando, trabajando, sacrificándome, y jamás imaginé que el dolor más profundo de mi existencia vendría de las palabras crueles de mi propio hijo. Del hijo al que di absolutamente todo. Del hijo por el que renuncié a mi juventud, destruí mi matrimonio, abandoné mis sueños más queridos. Del hijo al que le regalé el apartamento donde ahora vive cómodamente con esa mujer que me desprecia sin razón alguna. Me quedé sentada en mi pequeña cocina, con el teléfono temblando violentamente en mis manos arrugadas por los años, sintiendo como el mundo entero se desplomaba a mi alrededor como un castillo de naipes. El café matutino se había enfriado completamente en la taza de porcelana agrietada, pero ya nada importaba. Absolutamente nada tenía sentido. Clara, su esposa, había ganado la guerra silenciosa que llevaba librando contra mí desde el primer día que puso un pie en nuestras vidas. Después de 5 largos años de matrimonio, 5 años de soportar sus miradas de desprecio, sus comentarios envenenados, sus estrategias para alejarme de mi hijo, finalmente había conseguido lo que tanto anhelaba: borrarme completamente de la vida de Héctor como si nunca hubiera existido. Y mi Héctor, mi pequeño y dulce Héctor, el niño de ojos grandes que una vez se refugiaba en mis brazos temblorosos durante las tormentas nocturnas, que lloraba desconsoladamente cuando tenía pesadillas y solo se calmaba con el sonido de mi voz cantándole las canciones de cuna que mi madre una vez me cantó a mí, ahora me cerraba las puertas de su corazón y de su hogar como si fuera una perfecta desconocida que merece ser castigada. El apartamento que les obsequié como regalo de bodas. Ese hermoso apartamento de 3 habitaciones amplias en el mejor sector residencial de la ciudad, con vista panorámica y acabados de lujo, que me costó los ahorros sagrados de toda una vida entera de trabajo duro y abnegado. Cada peso que invertí en ese regalo salió de mis propias privaciones, las cenas que me salté para ahorrar dinero, la ropa que no me compré, las medicinas que no tomé cuando mi cuerpo ya empezaba a fallar. El mismo apartamento donde soñé durante noches enteras que algún día jugaría felizmente con mis nietos, donde celebraríamos las fiestas navideñas en familia como en los viejos tiempos, donde envejecería tranquila y rodeada del calor del hogar que tanto me costó construir. Con mis propias manos temblorosas. Qué ingenua fui. Qué terriblemente y dolorosamente ingenua al creer que el amor de madre era suficiente para garantizar el respeto y la gratitud de un hijo. Volví a leer el mensaje maldito, palabra por palabra, buscando desesperadamente alguna señal oculta de arrepentimiento, alguna palabra tierna que pudiera suavizar aunque fuera un poco la herida mortal que acababa de abrirse en mi pecho. Pero no había nada. Las palabras eran heladas como el viento de invierno, cortantes como cuchillos afilados, brutalmente definitivas. Como si me estuviera dirigiendo la palabra a una enemiga declarada y no a la mujer que lo parió entre dolores indescriptibles, que pasó noches enteras en vela a su lado cuando la fiebre alta lo consumía y los médicos no sabían qué hacer, que trabajó turnos dobles y hasta triples en trabajos que destrozaron mi espalda y mis manos para costear sus estudios universitarios y darle el futuro próspero que yo nunca pude tener. Mis dedos arrugados y temblorosos se deslizaron indecisos sobre la pantalla fría del teléfono. Quería llamarlo inmediatamente, rogarle con la voz quebrada, suplicarle de rodillas si fuera necesario, jurarle por todos los santos que jamás había hecho absolutamente nada para merecer este trato despiadado. Que siempre había respetado escrupulosamente a Clara, aunque ella me mirara con esos ojos llenos de desprecio como si fuera un mueble viejo y feo que estorba en la decoración perfecta de su vida. Que jamás interferí en sus decisiones matrimoniales, aunque mi alma se desgarrara lentamente cada vez que me excluían deliberadamente de sus momentos importantes, de sus celebraciones, de sus planes futuros. Pero algo profundo dentro de mí, una voz diminuta pero sorprendentemente valiente que no escuchaba desde hacía décadas, me detuvo en seco antes de cometer esa humillación final. El silencio sepulcral de mi pequeña casa se volvió completamente ensordecedor. Solo el tic-tac monótono del viejo reloj de pared marcaba implacablemente los segundos que me alejaban para siempre de la vida que había conocido hasta ahora. Las paredes descoloridas parecían cerrarse lentamente sobre mí, recordándome cruelmente lo absolutamente sola que me encontraba en este mundo. Sin esposo que murió hace ya 10 años, sin amigos cercanos que se fueron marchando uno a uno, y ahora sin hijo. El vacío existencial se extendía como una mancha negra de aceite por absolutamente todo mi ser destrozado, pero entonces, justo
En ese momento de máxima desesperación, mientras las lágrimas amargas surcaban mis mejillas arrugadas sin que pudiera detenerlas, algo absolutamente extraordinario e inesperado sucedió dentro de mi corazón. En lo más profundo y oscuro de mi dolor inconmensurable, una chispa diminuta pero brillante de dignidad personal que creía completamente extinta comenzó a parpadear tímidamente, como una vela encendiéndose en la oscuridad más absoluta. Ya no era solamente tristeza lo que me embargaba por completo. Era algo mucho más intenso, más poderoso, más transformador. Era la revelación súbita y clara de que había llegado finalmente el momento crucial de tomar las riendas de mi propia historia y dejar de ser la víctima silenciosa de las circunstancias. Respiré profundamente, enjugué mis lágrimas con determinación férrea, y escribí una respuesta que jamás en la vida creí que tendría el valor suficiente para enviar, como quieras, hijo. 4 palabras aparentemente simples que marcarían para siempre el comienzo del fin de largos años de humillación constante y el nacimiento doloroso pero necesario de una Aurelia Cortés completamente nueva. Después de enviar esa respuesta, me quedé allí sentada, con el teléfono apoyado sobre la mesa de madera gastada, y los recuerdos comenzaron a invadir mi mente como una avalancha imparable. Cerré los ojos y pude ver con una claridad dolorosa a mi pequeño Héctor de apenas 3 años, corriendo hacia mí con sus bracitos extendidos cada vez que llegaba del trabajo. Sus manitas regordetas se aferraban a mi falda mientras gritaba con esa vocecita dulce que me derretía el corazón. Mami, mami, ya llegaste. Sus ojos brillaban de pura felicidad al verme, como si yo fuera la persona más importante del mundo entero. Podía sentir todavía el peso tibio de su cuerpecito cuando se quedaba dormido en mi regazo mientras le leía cuentos antes de dormir. El aroma suave de su cabello recién lavado, la respiración pausada y tranquila contra mi pecho, sus deditos pequeños como pétalos de rosa aferrados a mi blusa. En aquellos momentos, mientras lo mecía suavemente hasta que el sueño lo vencía. Yo era la mujer más rica del mundo. No importaba que llegara exhausta de trabajar 12 horas seguidas en la fábrica, que mis manos estuvieran agrietadas por los químicos, que apenas tuviéramos dinero para cubrir los gastos básicos. Héctor me miraba como si fuera una heroína, su heroína personal. Recordé aquella Navidad cuando tenía 8 años y enfermó gravemente de neumonía. Los médicos del hospital público no nos daban muchas esperanzas, decían que su estado era crítico. Yo no me moví de su lado ni un solo segundo durante 2 semanas enteras. Dormía en una silla incómoda junto a su cama, sosteniendo su manita frágil, hablándole constantemente aunque él apenas podía responder. No me dejes. Mi niño hermoso, le susurraba mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Mamá está aquí, mamá nunca te va a abandonar. Cuando finalmente abrió los ojos y me vio allí, su primera sonrisa débil fue solo para mí. Sabía que no te ibas a ir, me dijo con esa voz ronca por la enfermedad. Sabía que mi mami iba a cuidarme. Y yo le prometí, con todo mi corazón, que siempre estaría ahí para él, que nunca lo dejaría solo, que él sería mi prioridad por encima de todo lo demás en esta vida. Cumplí esa promesa con creces. Cuando su padre nos abandonó porque no podía con la responsabilidad de tener una familia, yo me convertí en madre y padre al mismo tiempo. Trabajaba de día en la fábrica textil y de noche limpiando oficinas para poder pagarle una escuela privada decente. Mis manos se volvieron callosas y mis espaldas se curvaron por el peso de tantas horas de trabajo, pero cada sacrificio valía la pena cuando veía sus calificaciones excelentes, cuando lo veía graduarse con honores, cuando conseguía cada meta que se proponía. Durante sus años universitarios, tuve que vender las pocas joyas que tenía, incluyendo los aretes de oro que habían pertenecido a mi madre. Dejé de comprarme ropa nueva durante 3 años consecutivos para poder pagarle los libros caros que necesitaba para sus estudios de ingeniería. Comía arroz con frijoles todos los días para que él pudiera tener una dieta variada y nutritiva. Cuando sus amigos lo invitaban a salir, yo le daba el poco dinero extra que tenía guardado para emergencias. Porque no quería que se sintiera menos que los demás. El día de su graduación universitaria, cuando subió al estrado a recibir su diploma, lloré de orgullo como nunca había llorado en mi vida. Él me buscó entre la multitud y me dedicó una sonrisa radiante, señalándome discretamente para que todos supieran que yo era su madre. Después de la ceremonia, me abrazó fuerte y me dijo al oído, gracias, mami. Todo lo que soy te lo debo a ti. Nunca voy a olvidar todo lo que hiciste por mí. Qué irónicas suenan ahora esas palabras. Qué vacías y falsas se han vuelto con el paso de los años. Cuando conoció a Clara hace 6 años, yo estaba genuinamente feliz por él. Por fin había encontrado a alguien que lo amara, pensé con ingenuidad.
Por fin tendría una familia propia, la estabilidad emocional que se merecía. La primera vez que me la presentó, traté de ser la suegra perfecta. Le preparé su comida favorita, le compré flores para darle la bienvenida a la familia, le hablé con cariño y respeto. Pero desde el primer momento, desde esa primera mirada que me dirigió, supe que Clara no me quería cerca de su vida, era sutil al principio. Pequeños desaires que yo justificaba pensando que estaba nerviosa por conocerme. Cuando yo hablaba, ella miraba hacia otro lado. Cuando yo trataba de incluirla en conversaciones familiares, respondía con monosílabos fríos. Cuando yo ofrecía ayuda para organizar la boda, me decía que ya tenía todo controlado, que no necesitaba mi intervención. Pero Héctor parecía no darse cuenta, o quizás no quería darse cuenta, estaba tan enamorado que no veía las señales evidentes. La boda fue hermosa, no puedo negarlo. Yo me senté en primera fila, vestida con el traje más elegante que pude comprar, sonriendo orgullosa mientras veía a mi hijo comprometerse para toda la vida. Durante el brindis, Héctor me dedicó unas palabras emotivas, agradeciendo todo mi apoyo y sacrificio. Clara sonrió forzadamente, pero yo pude ver en sus ojos que cada palabra que él decía sobre mí la molestaba profundamente. El regalo del apartamento fue mi manera de demostrarles que los apoyaba completamente, que quería darles el mejor comienzo posible para su matrimonio. Habían estado viviendo en un departamento pequeño y viejo, y yo sabía que soñaban con tener un lugar más amplio para formar su familia. Liquidé mi cuenta de ahorros, vendí la casa donde Héctor había crecido, donde guardaba todos nuestros recuerdos juntos, y con ese dinero compré el apartamento más hermoso que pude encontrar. El día que les entregué las llaves, Héctor lloró de emoción. Me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. No puedo creer que hayas hecho esto por nosotros, mami. Es demasiado generoso. Clara, por su parte, murmuró un gracias, apenas audible, y se quedó examinando cada rincón del apartamento como si estuviera evaluando una compra, no recibiendo un regalo del corazón. Ahora, 5 años después, mientras miro mi teléfono con ese mensaje hiriente, me doy cuenta de que el apartamento que compré con tanto amor se ha convertido en la fortaleza desde donde mi propia nuera me declara la guerra. Y mi hijo, el mismo niño que una vez me prometió que nunca me olvidaría, se ha convertido en el soldado que ejecuta sus órdenes sin cuestionamiento alguno. Los primeros meses después de la boda fueron una luna de miel falsa. Héctor me llamaba regularmente, me invitaba a almorzar los domingos, me incluía en sus planes como siempre había hecho. Pero lentamente, tan gradualmente que al principio ni siquiera me di cuenta, las cosas comenzaron a cambiar. Clara empezó a tejer su red de manipulación con la paciencia de una araña experta, eliminando mi presencia de la vida de mi hijo de manera tan sutil que cuando quise darme cuenta, ya era demasiado tarde. Primero fueron las excusas casuales. Ay, Aurelia, qué pena, pero ya tenemos planes para este domingo. Héctor está muy cansado del trabajo, mejor hablamos la próxima semana. Estamos organizando una cena íntima solo para nosotros dos, ya sabes cómo son las parejas recién casadas. Yo asentía comprensivamente, pensando que era natural que quisieran su espacio, que necesitaran tiempo para consolidar su matrimonio. Qué tonta fui al no ver que cada excusa era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi hijo y yo. Luego vinieron las modificaciones a las tradiciones familiares. Durante 25 años, Héctor y yo habíamos celebrado su cumpleaños con una cena especial que yo le preparaba, su pastel de chocolate favorito hecho con mis propias manos, y una sobremesa larga donde recordábamos anécdotas de su infancia. Era nuestro ritual sagrado, nuestro momento especial del año. Pero ese primer cumpleaños después de casado, Clara organizó una fiesta sorpresa en un restaurante caro, invitó a todos sus amigos y familiares, y a mí me llegó la invitación apenas unas horas antes del evento, como una ocurrencia tardía. Llegué al restaurante vestida con mi mejor ropa, cargando el regalo que había escogido con tanto cariño, pero cuando entré, me di cuenta de que no había lugar reservado para mí en la mesa principal. Clara había organizado todo de manera que yo quedara relegada a una mesa lateral, sentada con personas que ni siquiera conocía, mientras ella brillaba como la anfitriona perfecta al lado de mi hijo. Héctor se veía tan feliz con su sorpresa que no tuve corazón para quejarme, pero esa noche llegué a casa con el alma partida, sintiendo que había perdido algo precioso que nunca podría recuperar. Las visitas al apartamento se volvieron cada vez más incómodas. Clara tenía una manera especial de hacerme sentir como una intrusa en el lugar que yo misma había pagado. Cuando yo llegaba, ella desaparecía en el dormitorio con alguna excusa vaga, dejándome sola con Héctor por periodos cada vez más cortos. Si yo traía comida casera,
como siempre había hecho, Clara comentaba sutilmente que estaban tratando de comer más saludable, que habían contratado un nutricionista, que preferían cocinar ellos mismos. Mis platos, que una vez fueron los favoritos de mi hijo, quedaban intactos en el refrigerador. Cuando yo intentaba ayudar con las tareas domésticas, como era mi costumbre natural, Clara me decía con una sonrisa forzada que no se preocupara. Que ellos tenían su propia rutina, su propia manera de hacer las cosas. Poco a poco me fui sintiendo como una visita no deseada en lugar de la madre de la casa. Cada gesto de hospitalidad natural que yo ofrecía era rechazado educadamente pero firmemente, hasta que dejé de ofrecerme por completo para evitar la humillación constante. Las llamadas telefónicas también cambiaron drásticamente. Antes, Héctor y yo hablábamos largas horas sobre todo y sobre nada, compartiendo los detalles de nuestros días, nuestras preocupaciones, nuestros proyectos. Pero después de la boda, nuestras conversaciones se volvieron cada vez más breves y superficiales. Yo podía escuchar a Clara de fondo, haciendo ruidos, suspirando, moviéndose inquieta, claramente molesta porque él estaba perdiendo tiempo hablando conmigo. Héctor comenzó a cortar las llamadas abruptamente. Bueno, mami, te dejo porque tenemos que salir, Clara me está esperando para ir al supermercado, mejor hablamos mañana que ahora estamos ocupados. Lo más doloroso era verlo cambiar delante de mis ojos. Mi hijo, que siempre había sido cariñoso y expresivo conmigo, se volvió distante y medido. Ya no me abrazaba espontáneamente como antes, ya no me contaba sus problemas en el trabajo. Ya no me pedía consejos sobre decisiones importantes. Era como si Clara hubiera instalado un filtro invisible entre nosotros, bloqueando la comunicación natural que habíamos tenido durante toda la vida. Un día, durante una de mis visitas cada vez más espaciadas, me di cuenta de que mi fotografía había desaparecido de la sala principal. Durante años, Héctor había mantenido una foto nuestra del día de su graduación universitaria en un lugar prominente, pero ahora solo había fotos de él con Clara, de sus viajes juntos, de sus amigos. Cuando le pregunté discretamente qué había pasado con nuestra foto, él evadió la mirada y murmuró algo sobre haber reorganizado la decoración, que Clara tenía mejor gusto para esas cosas. Las festividades navideñas del año pasado fueron el preludio de lo que me esperaba este año. Clara organizó una cena navideña, íntima, en el apartamento, pero cuando llegué, descubrí que había invitado a toda su familia extendida, sus padres, hermanos, tíos, primos. Yo era literalmente la única persona de la familia de Héctor presente. Durante toda la velada, las conversaciones giraron en torno a las tradiciones familiares de Clara, sus recuerdos de infancia, sus anécdotas familiares. Yo me quedé sentada en silencio, sintiéndome como una extraña en mi propia celebración familiar. Cuando intenté compartir alguna historia sobre las navidades que Héctor y yo habíamos pasado juntos cuando él era pequeño, Clara interrumpía, hábilmente cambiando de tema o haciendo algún comentario que desviaba la atención hacia otro lado. Fue como si mis recuerdos, nuestra historia juntos, no tuvieran valor ni espacio en esa nueva versión de la vida de mi hijo. La gota que derramó el vaso fue hace 2 meses, cuando me enteré por casualidad, a través de una vecina que lo sabía visto, que Héctor había estado enfermo con una gripe fuerte durante una semana entera. Una semana completa en la que yo no supe nada, en la que no pude cuidarlo como había hecho toda la vida. Cuando lo llamé preocupada, preguntándole por qué no me había avisado, él me respondió con una frialdad que me heló la sangre: no quería preocuparte, mami. Además, Clara me cuidó muy bien. Ya no necesito que vengas corriendo cada vez que me da una gripe. Ya no necesito que vengas corriendo. Esas palabras se clavaron en mi corazón como puñales. Yo, que había pasado noches enteras en vela cuidándolo cada vez que se enfermaba, que había corrido a su lado en cada emergencia, que había sido su refugio seguro durante toda la vida, ya no era necesaria. Clara había ocupado exitosamente mi lugar, no solo como su compañera, sino como la única persona que él necesitaba en su vida. Desde ese día, las llamadas se espaciaron aún más. Las visitas se volvieron prácticamente inexistentes. Y cuando yo intentaba acercarme, cuando trataba de recuperar algo de la relación que habíamos tenido, me encontraba con una pared invisible pero impenetrable que Clara había construido. Ladrillo a ladrillo, sonrisa falsa tras sonrisa falsa, exclusión tras exclusión. Ahora, sentada en mi cocina solitaria, leyendo ese mensaje cruel que me prohíbe acercarme al apartamento que yo misma compré, me doy cuenta de que todo esto no fue casualidad. Fue un plan perfectamente ejecutado para borrarme de la vida de mi hijo, para que Clara pudiera tenerlo completamente para ella,
sin la molestia de lidiar con una suegra que representaba el pasado que ella quería eliminar, pero lo que Clara no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que esta última humillación sería la que finalmente despertaría en mí una fuerza que creía perdida para siempre. Esa noche del 23 de diciembre no pude dormir ni un solo minuto. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo agrietado de mi pequeño dormitorio, mientras las palabras de Héctor resonaban una y otra vez en mi cabeza como un eco tortuoso. Mi esposa no te quiere. Cada vez que cerraba los ojos, esa frase volvía a golpearme con la misma fuerza brutal que la primera vez que la leí. Me levanté varias veces durante la madrugada, caminé por la casa como un alma en pena, preparé té que no tomé, encendí luces que volví a apagar, busqué algo que hacer para distraer mi mente atormentada, pero nada funcionaba. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron tímidamente por las cortinas desgastadas, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma por su claridad y firmeza. No iba a seguir viviendo así. No iba a permitir que Clara continuara pisoteando mi dignidad mientras mi hijo la observaba sin hacer nada para defenderme. No iba a aceptar por más tiempo ser tratada como un estorbo en la vida del hombre al que había dedicado cada gota de mi sangre, cada latido de mi corazón. Me vestí con cuidado, eligiendo mi mejor conjunto, el traje azul marino que había usado en ocasiones especiales importantes de mi vida. Me maquillé ligeramente, me peiné con esmero, y me miré al espejo por unos minutos largos. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma Aurelia sumisa y complaciente de siempre. Había algo diferente en mis ojos, una determinación que no había visto en décadas, una fuerza interior que creía completamente extinta. Decidí ir al apartamento sin avisar. Sí, el mismo apartamento que mi hijo me había prohibido pisar, el mismo lugar donde Clara se sentía dueña y señora absoluta. Pero había algo que ninguno de los dos recordaba, algo fundamental que yo había mantenido en silencio durante todos estos años: yo seguía siendo legalmente la propietaria de ese inmueble. El apartamento estaba registrado a mi nombre, la escritura estaba en mi poder, y técnicamente nunca había hecho la transferencia legal completa hacia Héctor. Durante el viaje en autobús hacia el edificio residencial, sentí una mezcla extraña de nerviosismo y liberación. Por primera vez en 5 años, iba a hacer algo que Clara no había planificado, algo que estaba fuera de su control absoluto. Por primera vez en mucho tiempo, iba a actuar siguiendo mis propios impulsos en lugar de adaptarme a las reglas no escritas que ella había impuesto en mi relación con mi hijo. Llegué al edificio cerca del mediodía. El portero, don Salvador, me reconoció inmediatamente y me saludó con la sonrisa cálida de siempre. Doña Aurelia, qué gusto verla. ¿Va a visitar al joven Héctor? Asentí sin dar detalles y subí en el ascensor hacia el 6º piso, hacia el apartamento 6B que había sido mi regalo de bodas y que ahora se había convertido en mi prisión emocional. Toqué el timbre con mano firme. Escuché pasos acercándose, voces amortiguadas del otro lado de la puerta, y luego el sonido inconfundible de Clara preguntando quién era. Soy Aurelia, respondí con voz clara y segura. Hubo un silencio prolongado, murmullos de conversación que no pude descifrar, y finalmente la puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que Clara asomara su rostro con una expresión de fastidio mal disimulado. Aurelia, qué sorpresa. Pensé que Héctor te había explicado que hoy no era un buen día para visitas. Su voz tenía ese tono condescendiente que ya conocía tan bien, esa manera de hablarme como si fuera una niña desobediente que no entiende las reglas de los adultos. Pero esta vez, por primera vez en años, no me intimidó. Esta vez yo tenía algo que decir. Necesito hablar con mi hijo, le respondí manteniendo la calma. Es importante y no puede esperar. Clara dudó por unos segundos, claramente calculando si podía negarme la entrada sin quedar como la villana de la historia. Finalmente abrió la puerta de mala gana y me permitió pasar, aunque su lenguaje corporal gritaba a los 4 vientos que mi presencia la molestaba profundamente. Héctor apareció desde la cocina, secándose las manos con un paño de cocina. Y cuando me vio su expresión cambió inmediatamente. Había sorpresa, incomodidad, y algo que podría haber sido culpa, aunque él trató de disimularlo rápidamente. Mami, ¿qué haces aquí? Te dije que... comenzó a decir, pero yo lo interrumpí, alzando la mano. Hijo, tenemos que hablar, le dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Y no me voy a ir hasta que tengamos esa conversación. Clara se colocó inmediatamente al lado de Héctor, como formando un frente unido contra mí, pero por primera vez no me intimidó su estrategia.
Había llegado allí con un propósito claro y no iba a permitir que me desviaran de mi objetivo. Me senté en el sofá de la sala sin esperar invitación, en el mismo sofá que yo había ayudado a elegir cuando estaban amueblando el apartamento, y los miré directamente a los ojos. Quiero que me expliques, Héctor, ¿qué es exactamente lo que he hecho mal para merecer que me prohíbas entrar a la casa que yo misma te regalé? La pregunta cayó como una bomba en medio del silencio tenso de la habitación. Héctor se removió, incómodo, mirando a Clara como buscando apoyo o instrucciones sobre cómo manejar la situación. Clara, por su parte, mantuvo esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años, pero pude ver en sus ojos que no había esperado esta confrontación directa. Mami, no es que hayas hecho algo malo, empezó a decir Héctor con esa voz conciliadora que usaba cuando quería evitar conflictos. Es solo que Clara y yo necesitamos nuestro espacio, especialmente durante las fiestas. Ya no somos niños, tenemos nuestras propias tradiciones, lo interrumpí, y por primera vez en años dejé que la amargura que había estado acumulando saliera a la superficie. ¿Te refieres a las tradiciones que excluyen completamente a la mujer que te parió, que te crió sola, que sacrificó todo para darte la vida que tienes ahora? Clara se movió inquieta, claramente molesta porque la conversación estaba tomando un rumbo que no podía controlar. Aurelia, creo que estás exagerando un poco. Nadie te está excluyendo. Solo queremos pasar una Navidad tranquila en familia. ¿En familia?, repetí, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho como una llama ardiente. ¿Y yo no soy familia? ¿La mujer que compró este apartamento donde ustedes viven tan cómodamente no es familia? Por primera vez, vi un destello de incomodidad genuina en el rostro de Clara. Había tocado el punto exacto que ella prefería mantener oculto, el hecho de que todo lo que tenían, el apartamento donde se sentían dueños absolutos, había salido de mi sacrificio y mi generosidad. Héctor trató de suavizar la situación. Mami, por supuesto que eres familia. Solo que, bueno, Clara se siente un poco agobiada cuando hay demasiada gente en casa. Ya sabes cómo es, un poco tímida. Miré a Clara directamente a los ojos mientras Héctor decía esas palabras ridículas. Tímida. Clara, que organizaba fiestas para 30 personas, que invitaba a toda su familia extendida a cada celebración, que no tenía problemas para llenar la casa de extraños, pero que se sentía agobiada por la presencia de la suegra, que le había dado el techo sobre su cabeza. Entiendo perfectamente, dije finalmente, levantándome del sofá con una calma que me sorprendió. Entiendo que ya no soy bienvenida en la vida de ustedes. Entiendo que mi presencia los molesta. Entiendo que prefieren construir su felicidad excluyéndome completamente. Caminé hacia la puerta, pero antes de irme, me di vuelta para mirarlos una última vez. Solo quiero que sepan una cosa. Durante 73 años, he vivido para otros. Primero para mis padres, luego para tu padre, después para ti, Héctor. Siempre pensando en que necesitaban los demás, siempre sacrificando mis propios deseos por hacer felices a otros. Pero ustedes me han enseñado algo muy valioso hoy. Hice una pausa, sintiendo como cada palabra que estaba a punto de pronunciar marcaba el final de una era y el comienzo de algo completamente nuevo. Me han enseñado que ya es hora de que aprenda a vivir para mí misma. Salí de ese apartamento con las piernas temblorosas pero con el corazón más liviano de lo que había estado en años. No sabía exactamente qué iba a hacer a continuación, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había recuperado algo de mi dignidad perdida. Caminé lentamente por las calles del barrio, respirando el aire fresco de la tarde y dejando que mis pensamientos se ordenaran poco a poco. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de suceder, para entender las emociones contradictorias que se agolpaban en mi pecho. Fue entonces cuando decidí tomar el autobús hacia el centro de la ciudad, hacia el barrio donde había vivido durante los primeros años de matrimonio, antes de que todo se complicara. No tenía un destino específico en mente, simplemente quería caminar por lugares que me recordaran tiempos más simples, cuando la vida tenía más sentido y menos dolor. Mientras observaba por la ventana del autobús cómo pasaban las calles familiares, sentí una nostalgia profunda pero no amarga, como si estuviera visitando una versión anterior de mí misma. Me bajé en la plaza principal del barrio San Miguel, donde solía llevar a Héctor cuando era pequeño para que jugara en los columpios oxidados que aún seguían allí. El lugar había cambiado mucho en todos estos años, pero conservaba esa esencia de barrio trabajador que siempre me había gustado.
Decidí sentarme en una de las bancas de hierro forjado bajo la sombra fresca de un árbol viejo, solo para descansar. Y observar a la gente pasar. Fue allí, en esa banca, donde la vida me regaló un encuentro que cambiaría completamente el rumbo de los acontecimientos que estaban por venir. Una voz femenina y familiar me sacó de mis pensamientos. ¿Aurelia? ¿Aurelia Cortés? Me di vuelta y me encontré con unos ojos brillantes que reconocí inmediatamente, aunque habían pasado muchos años desde la última vez que los había visto. María, exclamé, levantándome de la banca con una sonrisa genuina que hacía mucho tiempo no sentía. Era María Navarro, mi antigua compañera de trabajo en la fábrica textil, una mujer que había sido como una hermana para mí durante los años más difíciles de mi vida. Habíamos perdido el contacto cuando ella se mudó a otro barrio después de casarse, pero el cariño que sentía por ella había permanecido intacto en mi corazón durante todas estas décadas. Nos abrazamos con esa calidez especial que solo existe entre mujeres que han compartido luchas similares, que se han apoyado mutuamente en momentos de necesidad. María tenía ahora 68 años, 5 menos que yo, pero conservaba esa energía vital y esa mirada inteligente que siempre la habían caracterizado. Su cabello estaba completamente blanco, recogido en un moño elegante, y vestía con una sencillez que irradiaba dignidad. ¿Qué haces por estos lados?, me preguntó mientras nos sentábamos juntas en la banca. Hace años que no sabía nada de ti. La última vez que nos vimos fue en... Se quedó pensando por unos segundos. Creo que fue en el bautizo del nieto de Carmen, ¿te acuerdas? Hace como 10 años. Le conté brevemente sobre mi vida durante estos años, sobre la boda de Héctor, sobre el apartamento que les había regalado, pero cuando llegué a los eventos recientes, algo en mi voz debió cambiar porque María me miró con esa percepción especial que siempre había tenido para detectar cuando alguien estaba sufriendo. ¿Y cómo está tu relación con tu nuera?, me preguntó con cuidado, como si intuyera que ahí estaba el corazón del problema. Fue una pregunta simple, pero algo en la manera comprensiva en que la formuló me quebró por completo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días comenzaron a brotar sin control, y toda la historia salió de mis labios como una cascada incontenible. Le conté todo. Absolutamente todo. La manera gradual en que Clara me había ido alejando de Héctor, las humillaciones sutiles pero constantes, la exclusión sistemática de las celebraciones familiares, el mensaje cruel de esta mañana prohibiéndome ir a pasar la Navidad con ellos. María me escuchó en silencio absoluto, asintiendo ocasionalmente, tomando mi mano entre las suyas cuando las lágrimas se intensificaban, dejándome desahogar años de dolor acumulado. Cuando terminé de hablar, María se quedó en silencio. Por unos minutos largos, procesando todo lo que había escuchado. Luego me miró directamente a los ojos con una expresión que mezclaba indignación, tristeza y algo que no pude identificar inmediatamente pero que después reconocí como determinación férrea. Aurelia, me dijo finalmente con voz firme, lo que me estás contando no es solo falta de respeto. Es abuso emocional sistemático. Y lo que más me duele es que tu propio hijo se haya convertido en cómplice de esa situación. Sus palabras me impactaron porque nadie, absolutamente nadie, había validado antes mis sentimientos de esta manera tan clara y directa. María tenía algo que contarme también. Durante estos años que habíamos estado sin contacto, ella había pasado por una situación similar con uno de sus hijos y su esposa. La diferencia era que ella había decidido tomar medidas legales para protegerse cuando la situación se volvió insostenible. Mi hijo Ricardo y su mujer trataron de quedarse con la casa donde yo había vivido durante 30 años, me explicó. Querían que me mudara a un asilo para poder vender la propiedad y quedarse con el dinero. Me contó cómo había luchado legalmente para proteger sus derechos, cómo había encontrado apoyo en organizaciones especializadas en defender a personas mayores de abusos familiares, cómo había logrado no solo conservar su casa sino también establecer límites claros con su hijo que eventualmente habían salvado su relación. Fue doloroso, admitió, pero fue necesario. A veces hay que pelear por el respeto que uno merece, incluso cuando la pelea es contra la propia familia. Pero María, le dije con voz temblorosa, yo no quiero pelear contra Héctor. Él es mi hijo, es todo lo que tengo en este mundo. No puedo arriesgarme a perderlo completamente. María tomó mis manos entre las suyas y me habló con la sabiduría de alguien que había caminado por el mismo sendero doloroso. Aurelia, mi querida amiga, tú ya lo perdiste. Lo que tienes ahora no es a tu hijo, es la sombra de lo que él solía ser, manipulada por una mujer que no respeta ni tu sacrificio ni tu dignidad.
Lo que tienes ahora es un extraño que lleva el nombre de tu hijo pero que ha permitido que te traten como basura en el apartamento que tú misma le regalaste. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, pero al mismo tiempo fueron liberadoras porque por fin alguien estaba diciendo en voz alta las verdades que yo había estado evitando enfrentar durante años. María continuó hablando, y cada palabra suya era como un rayo de luz iluminando un camino que yo no había visto antes. ¿Sabes cuál es la ironía más grande de todo esto?, me dijo con una sonrisa triste. Que el apartamento donde te prohíben entrar todavía está legalmente a tu nombre. ¿Hiciste alguna vez la transferencia oficial de la propiedad hacia Héctor? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. En todos estos años de dolor y humillación, nunca había pensado en ese detalle legal. No, respondí lentamente, sintiendo como algo comenzaba a moverse en mi cerebro. Nunca hice la transferencia. Siempre pensé que era solo una formalidad que podía hacer más adelante. Era un regalo, así que asumí que, Aurelia, me interrumpió María con voz emocionada, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Ese apartamento donde Clara se siente la reina absoluta, donde tu propio hijo te prohíbe entrar, todavía es legalmente tuyo. Tú tienes derecho sobre esa propiedad que ellos ni siquiera saben que existen. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza corriendo por mis venas. No era venganza lo que estaba brotando en mi corazón, sino algo mucho más poderoso, la posibilidad de recuperar mi dignidad, de hacer valer mis derechos, de demostrarle a Clara y a mi propio hijo que Aurelia Cortés no era la mujer débil y sumisa que ellos creían poder pisotear impunemente. María me acompañó a tomar un café en un pequeño restaurante del barrio, y durante las siguientes 2 horas me explicó paso a paso todo lo que necesitaba saber sobre mis derechos legales, sobre las opciones que tenía a mi disposición, sobre los recursos disponibles para mujeres en mi situación. Me habló de abogados especializados en casos familiares, de organizaciones de apoyo, de precedentes legales que podrían favorecer mi caso. Lo primero que tienes que hacer mañana, me dijo mientras nos despedíamos con otro abrazo cálido, es ir a consultar con un abogado. Lleva contigo todos los documentos relacionados con la compra del apartamento. Y recuerda, Aurelia, no estás pidiendo caridad ni clemencia. Estás reclamando lo que legalmente te pertenece. Regresé a mi casa esa noche con una energía completamente diferente a la que había tenido en la mañana. Ya no era la mujer derrotada que había recibido el mensaje cruel de su hijo. Era una mujer que había redescubierto que tenía opciones, que tenía derechos, que tenía el poder de cambiar una situación que había aceptado durante demasiado tiempo como inevitable. La mañana del 24 de diciembre amaneció diferente para mí. Me levanté temprano, antes de que saliera el sol, con una claridad mental que no había experimentado en años. Había dormido profundamente por primera vez en semanas, como si el encuentro con María hubiera liberado una tensión que llevaba cargando durante demasiado tiempo. Mientras preparaba mi café matutino, repasé mentalmente todo lo que había aprendido el día anterior y tracé un plan de acción que me llenaba de una determinación férrea. Lo primero que hice fue buscar en el viejo baúl de documentos que guardaba en mi closet todos los papeles relacionados con la compra del apartamento. Escrituras, recibos de pago, comprobantes de transferencia bancaria, todo estaba allí, perfectamente organizado como siempre había sido mi costumbre. Al revisar cada documento, confirmé lo que María había intuido, efectivamente, nunca había hecho la transferencia legal de la propiedad hacia Héctor. El apartamento seguía registrado completamente a mi nombre, Aurelia Cortés, como única propietaria legal. Sentí una mezcla extraña de alivio y poder al confirmar esta información. Durante 5 años, Clara se había comportado como la dueña absoluta de ese apartamento, había tomado decisiones sobre quién podía o no podía entrar, había reorganizado cada espacio según sus gustos personales, había convertido mi regalo en su reino privado. Pero la realidad legal era muy diferente a la realidad emocional que ellos habían construido. Yo seguía siendo la propietaria, y eso me daba opciones que ni siquiera había considerado antes. María me había dado el número de teléfono de Juan Navarro, un abogado especializado en derecho familiar y sucesiones que había manejado su caso exitosamente. Según me había explicado, Juan no solo era extremadamente competente en aspectos legales, sino que también tenía una sensibilidad especial para entender las dinámicas familiares complejas que a menudo acompañan este tipo de situaciones. No es uno de esos abogados fríos que solo ven números y leyes, me había asegurado. Entiende que detrás de cada caso hay personas reales con corazones rotos. Llamé a su oficina a las 9 de la mañana en punto.
su secretaria me informó que debido a las fiestas navideñas, las consultas estaban suspendidas hasta después de Año Nuevo, pero cuando mencioné que María Navarro me había referido y que se trataba de una situación urgente, me transfirió directamente con el abogado. Juan tenía una voz cálida y profesional que inmediatamente me transmitió confianza. Señora Cortés, me dijo después de que le expliqué brevemente mi situación, lo que me está contando es más común de lo que usted se imagina, y afortunadamente, existen recursos legales específicos para protegerla. ¿Podría venir a mi oficina esta misma tarde? Entiendo que es Nochebuena, pero su caso me parece lo suficientemente delicado como para ameritar una consulta urgente. A las 3 de la tarde estaba sentada en el despacho sobrio pero acogedor de Juan Navarro. Era un hombre de aproximadamente 50 años, con cabello canoso perfectamente peinado y una mirada inteligente que me evaluó con respeto y atención genuina. Me ofreció café y me invitó a sentarme en una silla cómoda frente a su escritorio, creando inmediatamente un ambiente de confianza que me permitió hablar con libertad total. Le conté mi historia completa, sin omitir ningún detalle doloroso. Juan tomaba notas ocasionalmente, pero la mayor parte del tiempo me miraba directamente a los ojos, asintiendo con comprensión y haciendo preguntas perspicaces que demostraban que realmente estaba procesando no solo los aspectos legales de mi situación, sino también las implicaciones emocionales y familiares. Señora Cortés, me dijo cuando terminé de hablar, quiero que entienda algo muy importante desde el principio. Usted no está buscando venganza contra su hijo, usted está protegiendo sus derechos legítimos como propietaria de un inmueble que compró con su propio dinero y que sigue legalmente a su nombre. El hecho de que haya sido un regalo no anula sus derechos de propiedad. Me explicó que existían varios caminos legales que podía tomar, cada uno con diferentes implicaciones y resultados posibles. La opción más directa era ejercer mis derechos como propietaria legal del apartamento, lo que me permitía, entre otras cosas, decidir quién podía vivir allí y bajo qué condiciones. También existía la posibilidad de iniciar un proceso legal por ingratitud del donatario, que en casos extremos podía resultar en la revocación completa del regalo. La ley reconoce que cuando alguien hace una donación, me explicó Juan con paciencia, el receptor de esa donación tiene ciertas obligaciones morales y legales hacia el donante. No puede simplemente tomar el regalo y después tratar al donante con desprecio o abuso. En su caso, el comportamiento de su hijo y su nuera podría constituir lo que legalmente se conoce como ingratitud grave. Me mostró ejemplos de casos similares que había manejado, situaciones donde padres mayores habían logrado protegerse de hijos abusivos o manipuladores recuperando control sobre propiedades que habían regalado. En muchos casos, la simple amenaza legal había sido suficiente para que los hijos reconsideraran su comportamiento y restablecieran relaciones más respetuosas con sus padres. ¿Qué es exactamente lo que usted quiere lograr, señora Cortés? Me preguntó Juan después de explicarme todas las opciones disponibles. Quiere recuperar completamente el apartamento, quiere establecer condiciones para que su hijo pueda seguir viviendo allí, o simplemente quiere que reconozcan y respeten sus derechos como donante y como madre. La pregunta me hizo reflexionar profundamente sobre mis verdaderas motivaciones. Durante los últimos días, había sentido tanta rabia y dolor que parte de mí quería castigar a Héctor y a Clara por la humillación que me habían causado. Pero al mismo tiempo, mi corazón de madre aún albergaba la esperanza de que esta crisis pudiera ser una oportunidad para que mi hijo despertara y se diera cuenta de lo que estaba perdiendo. Quiero que entiendan que no pueden tratarme como basura, le respondí finalmente. Quiero que reconozcan que tengo derechos, que merezco respeto, y que las decisiones sobre mi propia propiedad no las puede tomar Clara según sus caprichos personales. Si eso significa que tienen que mudarse del apartamento, entonces que así sea. Pero si están dispuestos a tratarme con la dignidad que merezco, estoy abierta a buscar una solución que funcione para todos. Juan sonrió con aprobación. Esa es exactamente la actitud correcta, señora Cortés. Vamos a empezar con una estrategia que les dé la oportunidad de rectificar voluntariamente, pero que también deje claro que usted tiene todas las herramientas legales necesarias para protegerse si ellos deciden continuar con este comportamiento abusivo. Me explicó que el primer paso sería enviar una carta legal formal a Héctor, informándole sobre mi estatus legal como propietaria del apartamento y estableciendo condiciones claras para el uso continuado de la propiedad. La carta incluiría una invitación a resolver la situación amigablemente, pero también dejaría claro que estaba preparada para tomar medidas legales más drásticas si era necesario. La carta llegará registrada y con acuse de recibo, me detalló Juan.
tendrán que firmar personalmente para recibirla, así que no podrán pretender que no la vieron. Les daremos un plazo razonable para responder, digamos 10 días hábiles, durante los cuales podrán contactarnos para buscar una solución negociada. También me explicó que como parte de la estrategia legal, necesitaríamos documentar formalmente todos los episodios de maltrato y exclusión que había sufrido. Voy a pedirle que escriba un relato detallado de cada incidente que pueda recordar, con fechas aproximadas y testigos si los hay. Esta documentación será crucial si eventualmente tenemos que demostrar ante un juez el patrón de ingratitud y abuso que ha caracterizado el comportamiento de su hijo. El proceso me pareció más complejo de lo que había imaginado inicialmente, pero también me llenó de una sensación de empoderamiento que no había experimentado en años. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentía que tenía herramientas reales para cambiar mi situación, que no estaba completamente a merced de los caprichos de Clara y la complicidad pasiva de mi hijo. Hay algo más que quiero que considere, señora Cortés, me dijo Juan mientras comenzábamos a redactar los documentos preliminares. A menudo, cuando los hijos se dan cuenta de que sus padres tienen recursos legales reales y están dispuestos a usarlos, su actitud cambia drásticamente. Es posible que esta carta sea todo lo que necesitemos para que Héctor recapacite y se dé cuenta de lo que está perdiendo. Salí de la oficina de Juan esa tarde con una carpeta llena de documentos, un plan de acción claro, y algo que no había tenido en meses, esperanza real de que las cosas pudieran cambiar. La carta legal estaría lista para enviar el 26 de diciembre, 2 días después de Navidad. Para el 31 de diciembre, Héctor tendría que haber tomado una decisión sobre cómo quería manejar esta nueva realidad. Mientras regresaba a casa en el autobús, mirando por la ventana las luces navideñas que adornaban las calles, me di cuenta de que esta podría ser la última Navidad que pasara sintiéndome como una víctima. El próximo año, de una manera u otra, las cosas serían diferentes. El 26 de diciembre por la mañana, Juan me llamó para confirmar que la carta había sido enviada y que llegaría al apartamento ese mismo día. Ahora solo queda esperar, me dijo con voz tranquila. Y prepárese para cualquier tipo de reacción. A veces los hijos responden con ira inicial, otras veces con incredulidad, y ocasionalmente con una comprensión inmediata de la gravedad de la situación. No tuve que esperar mucho. A las 2 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Héctor. Su voz sonaba completamente diferente a la frialdad que había mostrado en los últimos meses. Había pánico, confusión, y algo que no escuchaba desde hacía años, respeto involuntario. Mami, ¿qué es esto? ¿Qué significa esta carta? ¿Contrataste un abogado? Las preguntas salían atropelladas de su boca, sin darme tiempo para responder. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control de la conversación. Significa exactamente lo que dice, hijo, le respondí con una calma que me sorprendió. Significa que el apartamento donde vives es legalmente mío, y que tengo derechos que ustedes han estado ignorando sistemáticamente. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía imaginar a Clara en el fondo, leyendo la carta una y otra vez, probablemente por primera vez confrontando la realidad de que no era la dueña absoluta que había creído ser durante todos estos años. Pero mami, fue un regalo. Nos lo diste de regalo de bodas. ¿No puedes simplemente? Su voz se quebró ligeramente. No puedes quitárnoslo así. No quiero quitarles nada, Héctor, le expliqué pacientemente. Lo que quiero es respeto. Lo que quiero es ser tratada como la madre que soy y como la propietaria legal que soy. La carta es muy clara sobre las condiciones. Le di tiempo para que procesara la información. Según la carta que Juan había redactado, tenían 10 días para responder formalmente, pero también se establecía la posibilidad de una reunión inmediata para discutir los términos de un acuerdo que permitiera la convivencia respetuosa. ¿Podemos hablar? ¿Podemos vernos para resolver esto?, me preguntó finalmente, y por primera vez en meses detecté en su voz la necesidad genuina de mi presencia, no como una molestia que tolerar sino como alguien cuya opinión realmente importaba. Por supuesto, le respondí. Pueden venir a mi casa mañana por la tarde. Traigan a Clara también. Es importante que todos entendamos claramente cuál es la situación y cómo vamos a proceder hacia adelante. El día 27, a las 3 de la tarde exactamente, escuché el timbre de mi casa. Abrí la puerta y me encontré con Héctor y Clara,
pero sus expresiones eran completamente diferentes a las que había visto en nuestro último encuentro. Héctor se veía nervioso, preocupado. Como si finalmente hubiera despertado de un sueño y se diera cuenta de la realidad que lo rodeaba. Clara mantenía su compostura habitual, pero había algo en sus ojos que no había visto antes, incertidumbre. Los invité a pasar y nos sentamos en mi pequeña sala, la misma sala donde Héctor había pasado toda su infancia, donde habíamos compartido miles de conversaciones, donde yo le había enseñado a leer, donde habíamos celebrado cada uno de sus logros académicos. Mami, comenzó Héctor, y su voz tenía una humildad que no escuchaba desde que era niño, no entiendo cómo llegamos a este punto. No me di cuenta de que te sentías tan mal con nuestra relación. Esas palabras me dolieron más que toda la frialdad anterior, porque revelaban una desconexión tan profunda que él genuinamente no había visto el dolor que me estaba causando. Hijo, le dije suavemente, durante los últimos 5 años me han excluido sistemáticamente de su vida. Me han tratado como una visita no deseada en el apartamento que yo misma les regalé. Me han prohibido participar en celebraciones familiares. Y finalmente, me prohibieron acercarme a su hogar en Navidad. Clara habló por primera vez. Aurelia, si te sentiste excluida, fue sin intención. Solo queríamos tener nuestro espacio como pareja. Su voz sonaba menos segura que de costumbre, como si por primera vez estuviera cuestionando sus propias acciones. Clara, le respondí mirándola directamente, el espacio que querían tener como pareja está construido sobre mi sacrificio y mi generosidad. Nunca les pedí que renunciaran a su privacidad, solo que me trataran con el respeto básico que merezco como madre y como la persona que les dio ese hogar. La conversación continuó durante 2 horas. Por primera vez en años, pudieron escuchar realmente mi perspectiva sin interrupciones, sin excusas, sin justificaciones automáticas. Les expliqué detalladamente cada episodio de exclusión, cada humillación sutil, cada momento en que me habían hecho sentir como una extraña en la vida del hijo que había criado con tanto amor. Héctor lloró. Lloró como no lo había visto hacer desde que era adolescente. No me di cuenta, mami. No me di cuenta de lo que estaba permitiendo que pasara. Clara permanecía en silencio, pero podía ver en su rostro que finalmente estaba entendiendo las consecuencias reales de sus acciones. El camino hacia adelante es simple, les dije finalmente. Respeto mutuo, inclusión familiar genuina, y reconocimiento de que sigo siendo parte importante de esta familia. O pueden buscar otro lugar donde vivir. La decisión es completamente suya. Cuando se fueron esa tarde, sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Pero por primera vez en años, tenía esperanza de que podrían ser mejores. Los siguientes 3 días fueron de silencio absoluto. Héctor no me llamó, no me escribió, no dio señales de vida. Era como si después de nuestra conversación hubiera desaparecido del mundo. Yo mantuve mi rutina normal, pero con una tranquilidad interior que no había experimentado en años. Había puesto todas las cartas sobre la mesa, había establecido mis límites claramente, y ahora solo quedaba esperar a ver qué decisión tomarían. El 30 de diciembre, Juan me llamó para informarme que había recibido una respuesta formal de parte de Héctor. ¿Quieren negociar?, me dijo con satisfacción evidente en su voz. Han solicitado una reunión formal en mi oficina para discutir los términos de un acuerdo que les permita continuar viviendo en el apartamento. La reunión se programó para el 2 de enero. Cuando llegué a la oficina de Juan, Héctor y Clara ya estaban allí, sentados uno al lado del otro pero con una distancia emocional que era palpable incluso desde el otro extremo de la habitación. Héctor se veía demacrado, como si no hubiera dormido bien durante días. Clara mantenía su compostura. Pero había perdido esa seguridad arrogante que siempre la había caracterizado. Juan comenzó la reunión explicando claramente la situación legal. El apartamento pertenece legalmente a la señora Cortés. Ustedes han estado viviendo allí por gracia y generosidad de ella, no por derecho propio. La donación nunca se formalizó legalmente, por lo tanto, ella mantiene todos los derechos de propiedad. Héctor intentó hablar, pero Juan lo detuvo con un gesto. Antes de que digamos algo, quiero que entiendan perfectamente cuáles son las opciones disponibles. Primera opción, la señora Cortés puede ejercer su derecho como propietaria y pedirles que desalojen el apartamento inmediatamente. Segunda opción, pueden llegar a un acuerdo que establezca términos claros para la convivencia familiar respetuosa. Clara finalmente habló. ¿Qué tipo de términos?,
Su voz era apenas un susurro, muy diferente al tono autoritario que siempre había usado conmigo. Los términos son simples, intervine yo. Respeto familiar básico. Inclusión en celebraciones importantes. Reconocimiento de mi lugar como madre de Héctor y como propietaria del apartamento. Y principalmente, el fin de los tratos despectivos. Y las exclusiones deliberadas. Juan sacó un documento que había preparado previamente. Hemos redactado un acuerdo de convivencia que establece derechos y responsabilidades para todas las partes. Héctor y Clara pueden continuar viviendo en el apartamento sin pagar renta, pero bajo condiciones específicas de respeto familiar. El acuerdo era detallado pero justo. Establecía que yo tenía derecho a visitar el apartamento con previo aviso razonable, que debía ser incluida en celebraciones familiares importantes, que cualquier decisión mayor sobre modificaciones al apartamento requería mi aprobación, y que el maltrato emocional o la exclusión deliberada constituirían violación del acuerdo y motivo para desalojo inmediato. También incluye una cláusula de transferencia gradual, explicó Juan. Si se cumplen los términos del acuerdo durante 2 años consecutivos, la señora Cortés procederá a transferir legalmente la propiedad a nombre de Héctor, convirtiendo verdaderamente el apartamento en el regalo que originalmente pretendía ser. Héctor leyó cada línea del documento cuidadosamente. Cuando terminó, me miró con ojos llenos de lágrimas. Mami, acepto todos los términos. Acepto que he fallado como hijo, que permití que te trataran mal, que olvidé todo lo que había sacrificado por mí. Clara tardó más en responder. Podía ver la lucha interna en su rostro, la resistencia a aceptar términos que limitaban el control absoluto que había ejercido durante años. Finalmente, después de varios minutos de silencio tenso, asintió lentamente. «Acepto los términos», dijo con voz apenas audible. Juan redactó el acuerdo final allí mismo. Todos firmamos 3 copias, una para ellos, una para mí, y una que quedaría archivada en su oficina como documento legal vinculante. Cuando terminamos, Héctor se acercó a mí con pasos vacilantes. «¿Puedes perdonarme, mami?», me preguntó con la voz quebrada. «¿Puedes darme una oportunidad de ser otra vez el hijo que solía ser?». Lo abracé, pero fue un abrazo diferente. Ya no era el abrazo desesperado de una madre que teme perder a su hijo. Era el abrazo firme de una mujer que había recuperado su dignidad y estaba dispuesta a reconstruir una relación sobre bases de respeto mutuo. «Te perdono, hijo», le dije. «Pero el perdón no borra las consecuencias. Ahora tenemos que trabajar juntos para construir algo mejor de lo que teníamos antes». Clara se acercó tímidamente. «Aurelia, yo también quiero pedirte perdón. No me di cuenta de lo injusta que había sido contigo». Sus palabras sonaban genuinas, aunque pude detectar que aún le costaba trabajo admitir completamente su responsabilidad. «Clara», le respondí con serenidad, «el perdón es un proceso, no un evento. Tendremos que demostrar día a día que podemos respetarnos mutuamente y construir una relación familiar saludable». Salimos de la oficina de Juan con un futuro incierto pero esperanzador. El acuerdo legal me daba la protección que necesitaba, pero la verdadera prueba sería el tiempo y la capacidad de todos nosotros para honrar no solo la letra del acuerdo, sino su espíritu de respeto y dignidad familiar. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente sabiendo que había recuperado no solo mis derechos legales, sino algo mucho más importante, mi autorrespeto y mi lugar legítimo en esta familia que tanto me había costado construir y mantener unida. 6 meses han pasado desde aquel día en la oficina del abogado, y puedo decir con honestidad que mi vida se ha transformado de maneras que nunca pensé posibles a los 73 años. El cambio no fue inmediato ni fácil, pero cada día ha sido un pequeño paso hacia la reconstrucción de una familia que estuvo a punto de destruirse por la falta de respeto y la manipulación. La primera celebración bajo el nuevo acuerdo fue mi cumpleaños en febrero. Héctor me llamó personalmente para invitarme a una cena que él mismo había planeado, sin intervención de Clara en la organización. Llegué al apartamento con cierta aprensión, pero desde el momento en que abrieron la puerta, pude sentir que algo fundamental había cambiado. Clara me saludó con un abrazo genuino y me ofreció café sin que yo tuviera que pedirlo, recordando exactamente cómo me gustaba. Durante la cena, Héctor compartió recuerdos de mis cumpleaños anteriores. Historias de cuando él era pequeño que no había mencionado en años. Clara, por su parte, hizo un esfuerzo visible por incluirme en las conversaciones, preguntándome sobre mi vida, mis opiniones, mis planes.
No era la transformación perfecta e instantánea de los cuentos de hadas, pero era real y sincera. El apartamento mismo ha comenzado a reflejar estos cambios. La fotografía nuestra del día de graduación de Héctor ha vuelto a su lugar prominente en la sala principal. Clara incluso me pidió ayuda para reorganizar la cocina, aprovechando mi experiencia de tantos años cocinando para mi hijo. Pequeños gestos que demuestran que mi presencia ya no es vista como una invasión, sino como una contribución valiosa. Las visitas dominicales se han restablecido, pero ahora son diferentes. Ya no voy como la madre suplicante que espera migajas de atención. Voy como la matriarca respetada de la familia, como la mujer que recuperó su lugar legítimo a través de la firmeza y la dignidad. Héctor ha vuelto a pedirme consejos sobre decisiones importantes. Clara me consulta sobre tradiciones familiares que quiere incorporar a su nueva vida de casada, pero quizás el cambio más significativo ha sido en mí misma. Durante décadas viví para otros, definiendo mi valor personal a través de cuánto podía sacrificar por los demás. Ahora he aprendido que el amor verdadero no requiere la anulación de la propia dignidad. He aprendido que establecer límites no es egoísmo, sino autorrespeto. He aprendido que a veces hay que luchar por el lugar que una merece, incluso cuando esa lucha es contra las personas que más amamos. He comenzado actividades que había abandonado durante años. Me inscribí en un club de lectura para adultos mayores en la biblioteca del barrio. Retomé las clases de tejido que solía dar en el centro comunitario. Incluso empecé a tomar clases de computación para aprender a usar Internet y las redes sociales, algo que Héctor me ayuda a practicar durante nuestras visitas. María y yo nos vemos regularmente ahora. Se ha convertido en mi confidente y en la hermana que nunca tuve. Juntos organizamos actividades para mujeres mayores que han pasado por situaciones similares, creando una red de apoyo que trasciende nuestras historias individuales. Hemos descubierto que somos muchas las que hemos tenido que aprender a valorarnos a nosotras mismas después de décadas de vivir exclusivamente para otros. El mes pasado recibí una sorpresa que me llenó de una alegría indescriptible. Héctor y Clara me anunciaron que están esperando su primer hijo. Mi primer nieto. Pero esta vez, a diferencia de cómo habrían manejado la noticia antes, me involucraron desde el primer momento. Clara me pidió que la acompañara a algunas citas médicas. Héctor me consulta sobre nombres. Ambos han dejado claro que quieren que sea una abuela presente y activa en la vida de su hijo. Queremos que este bebé crezca conociendo a su abuela, me dijo Clara mientras mirábamos las primeras ecografías. Queremos que sepa el valor del respeto familiar y que entienda que los sacrificios de los abuelos son la base sobre la que se construye el futuro de la familia. Juan, mi abogado, se ha convertido también en un amigo. Mantenemos contacto regular, no por cuestiones legales sino porque desarrollamos una amistad genuina basada en el respeto mutuo. Él me ha dicho repetidamente que mi caso es uno de los más satisfactorios de su carrera, porque logró no solo proteger mis derechos legales sino también sanar una familia fracturada. Hace una semana, Héctor me sorprendió con una propuesta inesperada. Mami, me dijo durante una de nuestras cenas dominicales, Clara y yo hemos estado hablando, y queremos ofrecerte algo. ¿Te gustaría mudarte al cuarto adicional del apartamento? Podrías tener tu propia entrada independiente, tu propio espacio. Pero estaríamos cerca para cuando nazca el bebé. La propuesta me tomó completamente por sorpresa. Después de todo lo que habíamos vivido, después de años de sentirme excluida de ese apartamento, ahora me estaban invitando no solo a visitarlo, sino a hacer de él mi hogar nuevamente. Necesito pensarlo, les dije, porque era una decisión que no podía tomar a la ligera. Durante varios días evalué la propuesta. Finalmente decidí aceptar, pero con condiciones claras. Mantendría mi pequeña casa actual como espacio de retiro personal, me mudaría gradualmente al apartamento. Y estableceríamos rutinas que respetaran la privacidad de todos mientras permitían la convivencia familiar armoniosa. Ahora, mientras escribo estas reflexiones en mi nuevo escritorio en el apartamento que una vez me fue prohibido, puedo decir que he aprendido la lección más importante de mis 73 años, nunca es demasiado tarde para reclamar la dignidad perdida. Nunca es demasiado tarde para establecer límites saludables. Nunca es demasiado tarde para enseñarle a otros cómo tratarnos. Mi historia no es una historia de venganza, sino de justicia emocional. No es una historia de destrucción familiar, sino de reconstrucción sobre bases más sólidas. Es la historia de una mujer que descubrió que el amor verdadero no requiere la humillación, que el respeto no es un lujo sino una necesidad, y que a veces la mayor demostración de amor que podemos dar es enseñarle a otros a valorarnos correctamente, porque al final,
No es la casa ni el dinero lo que define una familia. Es la capacidad de reconocer errores, de crecer juntos y de construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la dignidad compartida. Y esa familia, por fin, la hemos encontrado.